Bueno, ¿cómo están? Bueno, les debía esta clase, no es muy diferente de la de años anteriores, pero bueno, se las dejo separadas porque, bueno, lo que tenía, me parece, las clases anteriores es, eh, nada, toda la interfaz de Teams y los intercambios en clase, este, situados desde ese año, que era 2021. ¿Sí? El último tema del programa, que es un tema como es importante para la materia, ¿no? Que es una suerte de una dimensión, ¿no? Del campo del diseño social, en los cuales intervienen otros campos como el diseño de información, ¿no? La tipografía, eh, que es importantísimo porque ya vincula, ¿no? El campo del diseño con la ampliación de derechos, ¿no? Y la configuración de un campo nuevo que tiene diversos nombres, ¿no? Diseño universal, diseño para la inclusión, diseño incluyente, diseño para todos, ¿no? Eh, Como verán, ahí tienen un texto que es el de Wernicke, que es un manual para profesionales de los medios de comunicación, ¿no? Entre los cuales se incluirían los editores, por supuesto, y los diseñadores. Y después hay un texto también interesante, corto, y retoma algunas de las cosas de ese manual de Martínez Peña, ¿sí? Eh, Así que nada, vamos a ver un poco eso. Temas de accesibilidad, ayudas técnicas y diseño universal, ¿sí? Hay diferentes, ¿no? Tipos de accesibilidad, ¿no? Que tienen que ver exclusivamente con la accesibilidad arquitectónica, ¿no? Que es aquella, digamos, la configuración de los espacios para que sean accesibles para los usuarios, la accesibilidad comunicacional, en todas, digamos, opera el diseño, ¿no? Pero algunas respecto de lo que es el diseño editorial son como más patentes, ¿no? Por ejemplo, en la accesibilidad, digamos, arquitectónica y su relación con la accesibilidad comunicacional, por ejemplo, entraría, ¿no? La señalética accesible, ¿no? Una señalética inclusiva, ¿sí? Una accesibilidad metodológica, es decir, métodos eh, para operar determinadas interfaces o trabajar con diversos proyectos, pero que sea efectivamente de acceso universal, misma situación con determinados dispositivos de trabajo, que es lo instrumental, y accesibilidad programática, ¿no? Que tiene que ver con el mundo digital, ¿sí? El propósito entonces del diseño universal es atender a las necesidades y viabilizar la participación social y acceso a bienes y servicios al mayor número posible de usuarios, contribuyendo para que personas sin poder interactuar con la sociedad pasen a hacerlo, ¿sí? Acá hay un debate importante que hay que señalar, que es la diferencia entre discapacidad, ¿sí? Y capacidad, ¿no? No se lee, digamos, el campo, el diseño universal en términos negativos, ¿sí? No se lee en términos negativos, sino que el diseño está pensado, el diseño universal está pensado para tener el mayor alcance posible respecto de los usuarios, ¿cierto? Entonces, es un diseño que se expande y amplifica en relación, ¿sí? De sus usuarios, no excluye. Esa es, digamos, eh, la gran, el gran debate, porque no se trata de pensar, a ver si se entiende, no se trata de pensar en un diseño asistencial, un diseño exclusivo para esos usuarios que quedan fuera, digamos, del margen de la accesibilidad. No se trata de pensar en un diseño exclusivo para ellos, sino un diseño para todos, que entren la mayor cantidad de usuarios posible. Esa es la meta, ¿sí?
del diseño universal. Estos son los 7 pasos, elementos y dimensiones que deben tener cualquier diseño universal, dispositivos, ¿sí? Programas, para pensar, digamos, eh, que sea lo más accesible posible, ¿no? Que son estas 7, hay que memorizárselas porque es probable que en el parcial aparezcan, son equiparación en las posibilidades de uso, flexibilidad, uso simple e intuitivo, capacidad de información, tolerancia para el error, mínimo esfuerzo físico, dimensión y espacio para uso e interacción. ¿Sí? Equiparación en las posibilidades de uso, que equipar efectivamente, ¿no?, las posibilidades para todos los usuarios, ¿no? Que cualquier usuario pueda usar el dispositivo en cualquiera de sus formas, ¿sí? Que sea flexible, esto es, digamos, sobre todo está pensado para el diseño industrial, diseño objetual, ¿no? Y también, por supuesto, para las interfaces de lectura, ¿no? Que sea flexible y que tenga, digamos, una dinámica de cambio ese dispositivo, ¿no? Para que se adapte a las necesidades del usuario, que sea simple e intuitivo, esto es una máxima de cualquier app, ¿no? Capacidad de información, toda la información posible para manejar esos dispositivos de diseño, ¿sí? Tolerancia para error, es decir, que si el usuario tiene algún error, digamos, pueda, digamos, volver a ser reutilizado ese dispositivo en el momento, digamos, ¿no? No que a partir de algún error se corte ese proceso de accesibilidad respecto del usuario, mínimo esfuerzo físico, eh, ¿no? Que requiere no solamente, digamos, el hecho de manejar un dispositivo o con la vista, por ejemplo, sobre todo para aquellos que tienen baja visión, sino que a su vez sea algo fácilmente trasladable, ¿sí? Que tiene que ver también con la última, dimensión y espacio para uso e interacción, ¿sí? Esto, de nuevo, no se trata de pensar un diseño asistencial, es decir, si yo, por ejemplo, propongo, digamos, ¿no?, un sector, eh, por ejemplo, no sé, en el transporte público, un sector eh, para trasladar gente del mayor rango de accesibilidad posible, ¿no? Tengo que tener una suerte de espacio y dimensión e informarlo, pero ese espacio tiene que estar integrado con la lógica de ese medio de transporte, ¿no? Con el resto de los espacios y medio de transporte. No tiene que ser un lugar ¿no? Eh, que se perciba, ¿no?, desde afuera en términos excluyentes, ¿sí? Estas son, digamos, entonces, eh, las 7 aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Los dispositivos entonces tienen que tener además, ¿no?, además de ser planificada, equiparando ¿no?, los diversos aspectos que se tienen que tener en cuenta, atender a necesidades auténticas de la comunidad, porque cada comunidad es importante. Cada comunidad tiene cuestiones de accesibilidad diferentes, no son naturales, ¿no? Todas las problemáticas de accesibilidad para todos, ¿no? Digamos, sobre todo, por ejemplo, en el rango, digamos, de los dispositivos de lectura accesibles que trabajamos nosotros, los espacios lectores, por ejemplo, una biblioteca, ¿sí? Tiene que tener, digamos, pensado, digamos, todos los dispositivos de acceso a los libros posibles, ¿sí? Contar con la participación de los interesados. Parecen novedades, pero son cosas que se tienen que, ¿no? Porque si uno trabaja en un dispositivo de accesibilidad, pero no hay, digamos, una devolución positiva del otro lado, no hay ¿no?, una relación, una reciprocidad, digamos, en el trabajo de ese dispositivo va a tener obviamente en poca efectividad. Aplicar materiales y tecnología de bajo costos y disponibles localmente, ¿no? Piensen un poco en la relación, ¿se acuerdan cuando este tipo de relación aparece, ¿no?, sobre el diseño local, que era parte, digamos, ¿no?, de uno de los aspectos cuando se trabajaba, ¿no?, en la relación diseño global, diseño local, de cultura del diseño de Julier, ¿sí?
proporcionar la capacitación adecuada para permitir la aplicación técnica de todos los usuarios posibles, no solamente aquellos que tengan una necesidad por tener alguna capacidad diferente, sino todos los usuarios posibles que sepan manejarlo. Es decir, si alguna persona, digamos, tiene dificultades, ¿sí? Para acceder a ese dispositivo, ¿no? Por una cuestión, no estoy hablando digamos, de que el dispositivo no sea accesible, sino en comprenderlo y se puede solucionar ¿no? En términos pedagógicos de otro usuario puede solucionar el acceso a ese dispositivo en términos pedagógicos, explicándole, ¿no? Y enseñando cómo usarlo, eso es importante, ¿sí? Sigo. Bueno, el texto de Martínez Peña, ¿no? Tiene esta visión de Papanek, de Víctor Papanek, que tiene que ver, digamos, con una de las máximas del diseño social, ¿no? La sociedad exige al diseñador una elevada responsabilidad moral y social exige también una mayor comprensión de la gente. Esto es uno de los aspectos eh, importantes, digamos, del diseño social, ¿no? Como disciplina o campo que empezó, digamos, a ser configurado, digamos, o a ser tenido, digamos, más en cuenta después de todos esos debates que vimos en la primera parte de la materia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban preocupados? Además de por el rol del mensaje, esta es una de las cuestiones que habían sido dejadas de lado. ¿Sí? Eh, un poco relacionando con lo que decía Papanella, esto significa que las necesidades de los grupos vulnerables no pueden ser analizadas de manera independiente, esto que les decía al principio, porque no se trata de hacer un diseño especial diferente, sino todo lo contrario, la propuesta es hacer un diseño incluyente, que es la propuesta de Martínez Peña, que contemple todas las necesidades de los grupos, de los diferentes grupos y las integre de manera que el diseño satisfaga la necesidad de la mayoría de la población, aún considerando su propia heterogeneidad. ¿Sí? De nuevo, no es un diseño especial, asistencial, sino que los usuarios deben sentirse integrados, ¿no? Al usar ese dispositivo con el resto, ¿sí? De los usuarios, ¿sí? Con el resto de los usuarios. ¿Sí? Es una suerte de diseño integral. Hay por supuesto, está el modelo médico de la discapacidad y está el modelo social de la discapacidad, ¿no? Básicamente, la propuesta del diseño incluyente o accesible se fundamenta en las perspectivas de los derechos humanos y establece que la accesibilidad se apoya en derechos fundamentales, igual libremente, el derecho a la recreación, a la información, a la práctica del deporte, al aprovechamiento del tiempo libre y el derecho a la cultura, ¿sí? ¿No? Que es el modelo social de la discapacidad, ¿no? Se trata de una ampliación de derechos, ¿no? Entonces, eh, estas son como las variables, ¿no? Un diseño para todos, un diseño que también puede ser realizado en correlación a un diseño universal, el diseño asistencial, que se diferencia del anterior, obviamente por todas estas cuestiones que les iba nombrando, y los 7 principios del diseño para todos. ¿Sí? Por alguna razón, un segundo, me salté toda la primera parte, digamos, de Bernie, que tiene que ver con ¿no? Con el diseño inclusivo y la relación con la pobreza, es una problemática importante, ¿no? Estos son aspectos que menciona Bernie, ¿no?
porque está pensado, digamos, en relación al, recuerdan los profesionales de medios de comunicación, cómo pueden actuar en favor de un enfoque de desarrollo inclusivo, el desarrollo inclusivo como concepto, las garantías y el desarrollo de los medios de comunicación. Amplia visión del desarrollo, todavía hoy muchas veces enfocada en los aspectos económicos, ¿no? Eh, que tiene que ver con esa relación de pobreza que además, que ahora vamos a ver, ¿no? Discapacidad y pobreza, que no solamente tiene que ser superada, digamos, en esos, en términos económicos, sino aspectos culturales y sociales de integración que todavía no, no se pueden integrar, se necesita un compromiso en términos sociales, ¿no? Y de relacionarnos nosotros todos con el otro, ¿sí? El aspecto de desarrollo económico a partir, ¿no? de el diseño inclusivo, un diseño para todos, reivindica la contribución de cada ser humano con los procesos de desarrollo. Promueve y valoriza las estrategias integradas de implementación de acciones y políticas públicas, y yo diría más, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con la expansión de estos conceptos hacia el sector privado, ¿sí? Es una herramienta eficaz para la superación de las desigualdades sociales y para la erradicación de la pobreza. ¿Por qué? Porque, por supuesto, este es un momento muy difícil del país, ¿no? Pero, por supuesto, donde la situación económica mejora y esas personas son integradas, ¿no? A la economía social, ¿no? Y al pleno empleo, o la utopía del pleno empleo, eh, esas personas ya pueden buscar de alguna manera, no solamente ellos, sino el Estado y las organizaciones privadas, la manera, digamos, de integrarlas para desarrollarse como personas, ¿sí? E integrarse a la vida social, cultural, económica, ¿no? A partir de, por ejemplo, el estudio de una carrera universitaria, ¿sí? Las carreras universitarias, por ejemplo, las personas que tienen alguna capacidad diferente, es complicada, ¿no? Sobre todo para aquellos, no sé, que tienen, por ejemplo, baja visión con los apuntes, aquellos que tienen poca movilidad con, ¿no? las instalaciones eh, de los edificios universitarios, por darles algunos ejemplos, ¿no? Entonces, implica, digamos, hacer accesible, digamos, las instalaciones donde uno se apropia el conocimiento, aprende efectivamente, ¿m? Y que por supuesto las instituciones tengan un programa de accesibilidad eh, que sea, digamos, más laxo, ¿no? Para determinados usuarios, ¿no? Que permitan, digamos, este, completar una carrera universitaria, ¿no? Genera transformaciones más amplias, eficaces y sustentables porque simultáneamente rescata el valor de la diversidad humana y combate las desigualdades económicas y sociales. Todo este aspecto, digamos, que está en el manual de Wernicke, tiene que ver con el desarrollo económico relacionado con la inclusión y permite garantizar equidad, empoderamiento de sus usuarios, productividad, sustentabilidad, seguridad y cooperación, ¿sí? El principal problema que decíamos que estaba era el de pobreza y discapacidad, la discapacidad como un valor, el ciclo de invisibilidad y la relación inherente entre pobreza y discapacidad, ¿sí? La discapacidad, digamos, ¿por qué decía que había un problema en relación a la pobreza y discapacidad? Porque las estadísticas indican que en general hay una gran cantidad de personas con discapacidad, ¿sí? Que no se integran, digamos, al modelo, a los estratos sociales y económicos porque permanecen recluidas en sus hogares, ¿sí? En situaciones de pobreza, de modo que no toma conocimiento ni la sociedad ni el Estado.
Entonces implica, ¿no?, una suerte de construcción mental de esas personas ¿no?, y del resto de la sociedad, que esas personas se integren a partir de políticas públicas a la sociedad, ¿sí? Y políticas públicas que permitan efectivamente salir esa persona con discapacidad a la pobreza. Es lo que se llama el ciclo de invisibilidad. No sabemos que están porque tienen de manera naturalizada que la sociedad, ¿no?, digamos, el acceso a determinados derechos no es para ellos, por ejemplo, el trabajo y los estudios, entonces quedan como recluidos, ¿no? Y se sostienen, lamentablemente, en gran parte, lo digo lamentablemente en el sentido de que podría ser otra situación, no digo que esté mal, ¿no? En base, digamos, a el subsidio del Estado, ¿sí? Entonces, lo que apunta este modelo de desarrollo económico inclusive es a un desarrollo, a la redundancia, económico, tratando de incluir a la mayor cantidad, digamos, de personas con diferentes capacidades posibles, ¿sí? Entonces, estos tres, digamos, la discapacidad como valor, el ciclo de invisibilidad y la relación entre pobreza y capacidad, se ven, ¿sí?, ¿no?, en una suerte de, los tres tópicos se ven en una interrelación, ¿sí? ¿Cómo deberían ayudar los profesionales de los medios de comunicación? Función centinela, ¿sí? Aprender conceptos y democratizarlo. La función centinela quiere decir que estar alerta, se llama, ¿no? Alerta ante estas determinadas situaciones para alertar, por ejemplo, a los organismos estatales, ¿no?, en un principio, y contribuir, por supuesto, a que cuando vemos una situación de discapacidad que no puede ser integrada al desarrollo económico y social, tratar, ¿no?, de colaborar con el proceso, ¿sí? Esa es la función centinela, estar alerta, digamos, a este tipo de situaciones. Para ello, aprender conceptos y democratizarlos. Esta instancia que estamos teniendo en este momento y los textos que ustedes han eh, tenido acceso es digamos, un ejemplo de esto, ¿no? Puntualmente, utilizar como fuente personas que trabajan la especialidad como documentos de la temática, ¿no? Acá tengo que hacer una relación directa, ¿no?, a las dos cartografías ¿no?, de diseño para todos, ¿no? La primera, digamos, con Patricia Liceda, Carlos García y el equipo de discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras, por un lado. En segundo lugar, la cartografía de lectura fácil, ¿sí?, con la Fundación Visibilia, que tuvieron el miércoles pasado, ¿no? Verificar, esto es un poco que viene de la función centinela, ¿no? Verificar si corresponden las políticas públicas con las problemáticas de pobreza e inclusión, ¿sí? Les decía que había una suerte de un modelo médico, ¿no? Que el modelo médico que se dejó, digamos, de utilizar hasta los fines de los 60, que tiene que ver con esta visión de que es un problema exclusivamente médico, ¿no? Y no tiene ninguna otras dimensiones posibles para problematizarla, ¿no? Eh, el tema de la discapacidad, ¿no?, que tiene que ver con la inclusión en términos sociales, en términos culturales, la falta de políticas públicas. Solamente se pensaba en términos de modelo médico, y sí la aparición de un modelo social que comenzó eh, eh, a fines, digamos, del siglo XX, puntualmente la década del 70 en Gran Bretaña, ¿no? eh, que apunta a esto, ¿no?, a una ética de la diversidad y la educación y accesibilidad, que falta un montón, digamos, como para ampliar los dispositivos de educación en estos términos, ¿no? Una deuda que tenemos nosotros, digamos, como cátedra, es
el trabajo, por ejemplo, con la bibliografía de la materia para que sean accesibles. Llevan un tiempo de trabajo eh, para, ¿no? A partir de eh, determinados software, hacer esos documentos accesibles para que sean para lectura fácil y para que sean audibles. Es una deuda que tenemos, pero que estamos fallando, digamos. Pero es una meta que tenemos como equipo de cátedra, ¿sí? La accesibilidad y sus dimensiones, que son, ¿no? Acá esta es la parte que yo arranqué hablando de esta parte y me olvidé de toda la primera problemática porque me quedó mal puesta la diapositiva. Así que les pido disculpas si quedó la clase al revés, pero en principio interesa, digamos, que tengan esto, las cuáles son las nociones de accesibilidad, qué consiste el diseño universal, estos, los 7 pasos, digamos, ¿no? Del diseño universal o diseño incluyente, el problema, vuelvo para atrás, de la pobreza y la discapacidad, la función centinela y la aprehensión de conceptos, ¿sí? Estos pasos para el profesional de los medios de comunicación, los dos modelos de diversidad, como modelo médico y modelo social. Es importantísimo que retomen, ¿sí? Ahora sí, las dos cartografías, porque son un pilar importante de esta unidad 5, ¿sí? Y es probable, por supuesto, que aparezca algo de estos dos textos, ¿sí? En el parcial, ¿sí? Eh, Así que bueno, agradezco la, la escucha, ¿no? Y cualquier cosa, estoy a disposición, me escriben o me mandan un mail, ¿sí? Bueno, nos vemos en el segundo parcial.